Les voy a pedir por favor que apaguen sus cámaras unos minutos y voy a dar una introducción y partimos. Muy buenos días a todos, a las personas que nos están conectadas, que nos están escuchando, que nos están viendo. Eh, Mi nombre es Emilia González, soy la directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de CEFIS UAI. Vamos a esperar 3 minutitos para que se vaya uniendo las personas que están en la lista y vamos a darle inicio a esta sesión. Si quieren, por mientras, nos pueden ir contando en el chat eh, o en la cajita de preguntas desde dónde nos están escuchando y les damos la bienvenida a este espacio. Qué gusto ver acá conectadas algunas personas súper cercanas a la casa. Casio, Frank, ¿cómo estás? Saludos a Gife, a Brasil, Cristóbal, Esteban, Gabriela, Jacqueline, Liliana, José Luis, Trinidad, Verónica. Muchas gracias por estarnos acompañando hoy. Eh, Vamos a partir en 2 minutos, por respeto a todo el tiempo de quienes ya están conectados, y vamos a darle la bienvenida a nuestras panelistas. Bueno, como ustedes saben y como pueden ver en la pantalla, esta es una actividad enmarcada en la celebración de nuestros 10 años de aniversario. El Centro de Filantropía e Inversión Social fue creado dentro de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en el año 2015 y hoy tengo el gusto de estar liderando esta organización en el momento en que estamos cumpliendo sus 10 años. Y uno de los elementos que han sido muy importantes en estos 10 años de trayectoria ha sido la conexión con el ecosistema latinoamericano de filantropía. Y por eso, en esta serie de actividades en las que hemos ido recorriendo los temas centrales o los temas icónicos, digamos, de trabajo de CEFIS desde su creación, donde partimos con el análisis de los marcos regulatorios de donaciones, tanto en Chile como en la región y en comparación con la OECD. Después hablamos sobre las nuevas estrategias de evaluación y la medición de resultados han sido temas que hemos propuesto y planteado desde CEFIS con nuestras líneas de fortalecimiento y de formación en forma permanente durante estos 10 años. Eh, y por supuesto hay una evolución en esas temáticas también. Conversamos con Jennifer Mosley y Patricia Welby, autoras de Mismeasuring Impact. Nos presentaron el libro y las conclusiones que han tenido en torno al sobreuso de las evaluaciones de eh, control aleatorizado eh, para organizaciones sin fines de lucro. Nos levantaron algunas alertas y sin en ningún caso menospreciar todo el efecto que pueden tener las evaluaciones de impacto, sí plantear ciertas condiciones para su desarrollo ideal. Y hoy vamos a tener una muy interesante conversación
respecto al ecosistema de filantropía en Latinoamérica, donde nos da mucho gusto poder contar con personas que están experimentando los procesos de la región desde distintos lugares, ¿ya? Yo quería darles una pequeña introducción antes de darle el paso a esa conversación, recorriendo un poquito nuestra trayectoria eh, como CEFIS, darles la bienvenida. Ya tenemos poco más de 30 personas conectadas. Eh, y contarles que en realidad desde el 2019, con un primer proyecto que fue el estudio de fortalecimiento de la filantropía institucional, empezamos a mirar ya no solamente desde Chile, sino que se empezó a tejer una red de organizaciones eh, que tenían una mirada común sobre la filantropía. Y esto pasó con un primer estudio que fue un poco, eh, digamos, una generación espontánea en base a la invitación que hizo Harvard a una serie de instituciones en Latinoamérica a reportar sobre el estado de la filantropía. Y nos encontramos, por lo tanto, con un momento en el que en distintos países de la región había datos de una misma cohorte al mismo tiempo que nos permitían tener una panorámica de la filantropía a nivel regional, y ahí se generó una alianza con la AFE Colombia, con Alternativas y Capacidades en México, con la Universidad del Pacífico en Perú y la Universidad de San Andrés en Argentina, con los que se empezó a desarrollar un índice de capacidades eh, capacidades organizacionales de las fundaciones, con lo que nos permitió tener, en primer lugar, un análisis de cómo se estaba comportando la filantropía en Latinoamérica, ciertos elementos como los perfiles de fundaciones que existían, la filantropía institucional, estamos hablando, eh, que había países que eran filantropías mucho más corporativas, la filantropía comunitaria, por ejemplo, aparecía en México, pero no en otros países, eh, la filantropía familiar como un factor diferenciador de la filantropía en Chile, eh, tener estos perfiles, tener estas características y luego poder empezar a tejer en base a este índice de capacidades una mirada sobre el potencial de aprendizaje que teníamos entre las fundaciones de un país y otro. Somos una región con desafíos comunes, con distintos niveles de desarrollo, pero dentro del esquema global tenemos mucho más semejanzas que con el norte global con el que muchas veces comparamos los parámetros de filantropía. Y eso fue generando un desarrollo de oportunidades de vinculación cada vez mayores. Después, como les comentaba antes, el marco legal ha sido un tema que ha sido frecuente en CEFIS y durante los años 2019, 2020 y 2022 los trabajamos también con una mirada regional en colaboración con Wings y con la Universidad de Indiana. Y ya el año 2023, 2024 empezamos a trabajar con la Fundación MOT en entender cómo la filantropía estaba apoyando el desarrollo de las organizaciones, eh, los objetivos de desarrollo sostenible en cada uno de los países de la región, y también eso nos fue permitiendo abrir otras redes de trabajo. En este camino nos hemos encontrado con muchos casos de aprendizaje, hemos ido conectando con distintas organizaciones y efectivamente lo que hemos levantado a través de la plataforma de filantropía institucional, pero también proyectos como los casos el libro de casos de Latinoamérica o los caminos para promover los diagnósticos participativos, las guías, los webinars, hemos ido viendo cómo hay mucho más comunalidad y hay mucha más ganas de aprender unos de los otros de lo que podríamos haber anticipado en un comienzo. Y nos hemos ido encontrando con gente muy valiosa, con las que, por ejemplo, acá en un solo proyecto podemos conectar con más de 30 organizaciones distintas y redes de organizaciones que son muy generosas, que nos abren sus posibilidades, que participan en nuestros consejos. Y por supuesto acá esto es un solo proyecto, me quedan muchas organizaciones afuera, pero solamente darles una pincelada de cómo esa conexión que se va tejiendo no solamente se traduce en espacios formales de encuentro, como
también oportunidades de visibilizar en forma colectiva, como por ejemplo cuando la CEPAL nos invita a presentar una mirada de la filantropía latinoamericana en los foros de desarrollo o los encuentros de Latimpacto, las posibilidades de investigación cruzadas que se dan en redes como la red latinoamericana de ISTR, la Sociedad Internacional para la Investigación del Tercer Sector, que nos van permitiendo construir una visión latinoamericana sobre la filantropía, una perspectiva diferente y que se va posicionando en distintos foros. Acá, no sé por qué nos me está apareciendo la instancia que tuvimos a comienzos de año en el foro de GIFE, de tener una conversación sobre la filantropía latinoamericana, la capacidad de plantear una identidad y de ir generando en espacios internacionales mayor presencia de la filantropía como sector. Porque hoy día tenemos una ventana de oportunidad importante. El último informe del PNUD califica sobre desarrollo regional, o sea, desarrollo humano en la región, califica la región como una región bajo presión, una presión que tiene elementos internos hacia el desarrollo, el estancamiento del crecimiento, que es bastante común en la región, la polarización política, las mayores incertidumbres vinculadas al devenir de nuestros gobiernos. El próximo año es un año muy electoral en la región también, y que eso genera presiones no solamente eh, sobre las condiciones en las que están viviendo las personas en Latinoamérica, sino que también nos va planteando una mayor exigencia respecto al financiamiento del desarrollo, con los cortes de cooperación internacional que han afectado a la región, no solamente desde USAID, sino que también desde la reducción sostenida que han tenido los 7 principales aportantes de cooperación internacional en los últimos 2 años. Se ve una tendencia y una mayor exigencia a que la región pueda apalancar recursos de manera interna. Y ahí vemos también una ventana de oportunidad en el informe de la CAF, que plantea que si bien los términos en montos pueden ser relativos, o sea, pueden ser distintos, cuando miramos la proporción de los ingresos que las personas declaran aportar, Latinoamérica es la penúltima región con el menor aporte per cápita, digamos, donde se plantea un 0,73% de los ingresos aportados en promedio por las personas. Por lo tanto, tenemos un espacio para crecer, tenemos un espacio para fortalecer nuestra filantropía y esa es la invitación con la que vamos a abrir esta conversación sin dejar de poner un ojo en cuáles son los desafíos que nos están afectando como región. Entonces, para esta conversación les voy a pedir que se vayan sumando a las 3 mujeres que tengo el gusto de llamar ya a esta altura no solo colegas, sino que amigas, eh, con quienes hemos ido trabajando en estos distintos momentos. Le doy la bienvenida a Sandra Hernández, que es la directora ejecutiva de Red América. Red América es una red de, como lo dice su nombre, fundaciones corporativas y empresariales que trabajan en toda América Latina y el Caribe. A Julia Yurlina, que es la directora regional Cono Sur de Latimpacto, la red que para Latinoamérica representa a la Organización Internacional de Inversión de Impacto, y Ana María Sánchez, la directora de filantropía del CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, que también desde la perspectiva del trabajo regional que también realiza el CEMEFI, nos puede contribuir en esta conversación. Les doy la bienvenida a todas y voy a dejar de compartir para que nos podamos ver un poquito más grande. Bueno, muy buenos días, Sandra, Ana María, muy buena madrugada para ti en realidad. Eh, Julia, qué Hola. gusto tenerlas acá. Gracias, Y Emilia. quiero partir dándoles un minuto a cada una de ustedes para que nos puedan contar un poquito de sus organizaciones, a quienes representan, y desde ese punto de vista contarnos un poquito cómo ven hoy día a la filantropía en la región. Le voy a dar primero la palabra a Sandra. Sandra, desde Red América, ¿cómo están viendo a la filantropía en Latinoamérica y el Caribe hoy? Bueno, muy buenos días desde Colombia a estas 43 personas que hoy nos acompañan.
Y Emilia, en primer lugar, felices 10 años para CEFIS. Muchas gracias. Creo que es una alegría el poder tener un centro especializado en estos asuntos de la filantropía y como tú bien lo decías, esa posibilidad de conectar con América Latina y de más que conocernos, el poder tener también esta amistad tan profunda. La historia de Red América comienza hace 23 años y fue tal vez una de las primeras redes que se crean en la región del sector privado, de las fundaciones empresariales, de las empresas y los institutos, en el caso de Brasil, con un propósito y una invitación que la Fundación Interamericana nos hizo en su momento de mirar la región desde un foco y desde la inversión social privada en un foco muy importante y es el desarrollo de base y luego en la historia cómo cambia hacia las comunidades sostenibles y cómo el sector empresarial veía esta posibilidad. Y creo que ahí esa iniciativa en ese momento, siempre lo digo, sonaba un poco extraño, porque el sector privado trabajar estos temas del desarrollo de base. Sin embargo, cuando tú nos haces la pregunta de las tendencias hoy, yo creo que vamos volviendo a lo básico y vamos volviendo a las esencias. Y creo que Red América ahí en estos 23 años ha construido una plataforma de conocimiento muy importante y para nosotros, Emilia, es un honor cuando eh, CEFIS nos refiere en sus estudios, sobre todo en este tema de diagnósticos participativos de los asuntos del desarrollo de base, toma como referencia Red América, porque ha sido un trabajo juicioso, ha sido un trabajo metodológicamente llevado para poder llevar a las fundaciones empresariales, reflexionar con ellas y a las empresas en la importancia de un trabajo mucho más cercano con las comunidades y con mayor fuerza también en la vista de desarrollo. Quiero dejar ahí porque creo que después vamos con otra pregunta para no tomar más tiempo en esta parte de la presentación o hablo de las tendencias, como tú quieras, Emilia. No, desde ahí, hoy día como, claro, como tú me dices, nosotros estamos viendo este Back to Basics, digamos, al desarrollo de las personas, al desarrollo humano, que fue esta primera intuición. Hoy día, ¿qué es lo que estás viendo desde ahí? Bueno, yo creo que el mundo empresarial, como todo, y tú lo estabas planteando un poco en el contexto de América Latina, el mundo empresarial también se mueve en estas tensiones y se mueve en estas incertidumbres que hoy creo que siempre lo hemos pasado, pero hoy más que nunca lo estamos viviendo. ¿Y cuál es la tendencia que vemos hoy en el mundo empresarial? Yo creo que depende mucho también de los sectores de las empresas. Hay empresas que dependen de recursos del territorio, que dependen muy de los entornos mismos, y esas empresas, estos temas de el poder, los recursos de la inversión social privada, llevarlos a mejorar condiciones de vida está muy cerca y con miradas locales, con miradas más regionales y locales. Ahí que estamos viendo algo que en la historia de América Latina no lo estábamos sintiendo tan fuerte, pero tiene que ver cómo las fundaciones empresariales que antes eran el brazo social de las empresas, hoy están entrando a ser parte de las estrategias de la empresa. Y eso cambia también algunas condiciones y vamos a ir monitoreando esa parte. Pero también vemos con mucha alegría sectores que tradicionalmente no entraban a los asuntos de la filantropía y que hoy están mirando mecanismos, nuevos mecanismos, innovaciones, mecanismos para poder acercarse y seguramente Julia nos va a contar más de esto, para acercarse a los temas sociales, para poder dentro de sus cadenas de valor, dentro del valor compartido y en todas estas iniciativas, el poder generar cambios y transformaciones. Sin embargo,
y en la misma línea que tú estabas planteando, Emilia, sí me parece muy importante resaltar que estamos en un momento bien interesante en donde esta crisis de la financiación para el desarrollo que venía dándose, pero este año contundentemente tuvimos, sobre todo Centroamérica y parte de los países en Sudamérica, todas estas tensiones o restricciones de parte de la cooperación de los Estados Unidos. Eso está generando unos cambios muy importantes y creo que nos llama a replantearnos y nos llama a preguntarnos también los cómo hacerlo. El cómo hacerlo un poco en la reflexión, no simple, pero sí profunda, de poner en el centro a las personas, de poner en el centro a las comunidades y de entender, sobre todo desde el sector privado, que necesitamos contextos mucho más sanos para poder hacer los negocios. Si eso no está, es difícilmente que los negocios también prosperen y creo que hoy es un reto muy importante para América Latina estos asuntos de la cooperación. Y tú, como bien lo planteabas, es un reto, pero también una oportunidad para pensarnos como región, para pensarnos de formas diferentes y creo que ahí hay una discusión bien importante en estos próximos meses. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Efectivamente, claro, estas tensiones que tú vas mencionando respecto a, o las oportunidades también de una filantropía que está mucho más cerca del core de los negocios. Tenemos que recordar también que Latinoamérica tiene como región una tasa de filantropía corporativa más alta que el resto del mundo, donde incluso la filantropía que podríamos plantear más bien familiar está vinculada a empresas familiares, donde la gestión no se hace desde el family office, sino que desde la empresa. Eh, pero eso también va planteando la oportunidad de estar mucho más cercano y más rápido y más dinámico a las temáticas que van emergiendo por esa sensibilidad más de mercado también que aparece. Entonces, también van surgiendo nuevas temáticas. Sin embargo, las presiones de estancamiento económico, las presiones que afectan al sector privado en general, también van afectando esta filantropía y sus posibilidades, y ahí tenemos esta gran tensión con el financiamiento para el desarrollo, donde si bien no todos los países de la región se han visto afectados de la misma manera, eh, Colombia, Guatemala, que hemos conversado en otros casos, y ahí voy a pasar después en la siguiente pregunta, si nos puedes detallar un poco más, están con contextos específicos de los que podemos ir tomando aprendizajes. Me voy a tomar de ahí para darle la palabra a Ana María. Ana María, cuéntanos por favor un poquito del rol en el CEMEFI. CEMEFI es una organización que tiene una gran cantidad de miembros socios eh, y, eh, y que en el último tiempo han visto un rol híbrido entre ir posicionando ciertas temáticas con las fundaciones, otras con necesidades de la sociedad civil, han liderado proyectos como el de filantropía antirracista junto con el GIFE en Brasil, eh, han ido planteando también un rol más político del sector, dado el contexto que se ha dado en México. Entonces, cuéntanos un poquito más desde el CEMEFI, cómo son como organización y cuáles son los elementos que han ido viendo en estos últimos años, estas últimas tendencias. Ustedes publican además un reporte de tendencias en México y la región. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Gracias, Emilia. Oye, un placer estar en esta celebración de 10 años y compartir esta mesa con Sandra, con Julia, contigo, en fin. La verdad me siento muy afortunada de poder conversar con ustedes sobre la filantropía en México y en Latinoamérica. Platicarles de CEMEFI. CEMEFI tiene 36 años de existencia. Es una organización que nace ante la necesidad de aglutinar, congregar, sumar esfuerzos de la sociedad civil organizada en momentos críticos para el país donde no había respuesta del Estado. Siempre se habla del parteaguas, del temblor del 86, que vino, digamos, después de una tragedia, movilizar a la ciudadanía para atender pues aquellos damnificados y damnificadas por este terremoto, ¿no? Y CEMEFI ha sido, bueno, ha transitado por varias etapas, pero bueno, es una organización que se ha consolidado, una organización de miembros
que a diferencia quizás de otras organizaciones, pertenecen a la comunidad colaborativa, como así le llamamos, personas, organizaciones de la sociedad civil, empresas, fundaciones donantes, entonces eso la enriquece un montón. Y, y bueno, justamente ahora hemos, como tú lo has dicho, asumido un rol prioritario, aunque CEMEFI lo ha hecho en diferentes épocas de su existencia, porque también fue un gran promotor de la ley de fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, una ley que se publicó en el 2004, que ahora en realidad está en stand-by, ¿no? Habría que revisar elementos de la propia ley para implementarse. En stand-by lo digo porque pues un poco los tiempos cambiantes nos han permitido también transformar el diálogo con autoridades locales y federales acá. En este momento en que se encuentra, y yo creo que es importante que la filantropía se mire a sí misma y sea crítica de sí misma. Y entonces, en ese aspecto, hemos retomado, bueno, ¿qué tipo de filantropía estamos promoviendo? No basta con la buena voluntad de decir, bueno, hay que cambiar los problemas estructurales, eso es casi imposible, lo hemos intentado desde hace varios años, las desigualdades persisten, la pobreza, sigue incrementándose en nuestra región. Entonces, bueno, ¿cómo realmente podemos sumar a esos esfuerzos que se están haciendo? La filantropía sola no puede. Entonces, empecemos por ese punto. Segundo, no puede y tendría que hacerlo desde un enfoque diferenciado y un enfoque antirracista, un enfoque climático, un enfoque incluyente, un enfoque democrático. Yo creo que la gran fuerza de la filantropía es la promoción de la participación ciudadana y algo que estamos impulsando, no solamente desde CEMEFI, porque hay que decirlo, contamos con varios aliados y el tema también de CEMEFI es buscar la descentralización del mismo. La gran parte de concentración de las organizaciones se encuentra en la Ciudad de México y la actividad local no está en la Ciudad de México. Entonces, necesitamos mirar a esos 31 estados, además de de la Ciudad de México, con los 32 que cuenta México, para poder sumar, ¿no? Entonces, creo que esa gran riqueza merece la pena mencionarla, porque ahí están las organizaciones que trabajan en territorio, ¿no? Y entonces, y hay un trabajo interesante con Nodo México Red América. No he tenido la posibilidad de hacer las visitas. Se creó, y esto es parte de la reacción que la filantropía tendría que tener, la colaboración intencionada. ¿Y a qué me refiero con colaboración intencionada? Armar los fierros para que esa colaboración realmente se implemente, no palabras, no narrativas. No es si vamos a colaborar y a ver qué hacemos, no. Sumar recursos humanos, sumar recursos financieros y conocimiento. Ahí CEFIS ha jugado un rol importante. Yo me acuerdo la primera vez que estuve por ahí en Chile sumando a la conversación de la contribución de la filantropía a los ODS, ¿no? Entonces, bueno, son varios los retos. La incidencia pública podría extenderme en ello, pero se armó un ejercicio muy importante a finales del año pasado, bueno, a mediados del año pasado, porque nosotros cambiamos poco, cambiamos de gobierno federal y sumamos las agendas ciudadanas. Entonces ahí te das cuenta de la gran riqueza de la movilización ciudadana. Se sumaron, pues yo creo que alrededor de 60 y pico agendas ciudadanas aglutinadas en 19 temas. Entonces, ahí hay propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas que están queriendo sumar a la agenda pública, ¿no? Y entonces el trabajo de CEMEFI ha sido como articular en ese mecanismo de puenteo para poder promover de mejor manera esas agendas que nos ocupan, ¿no? Y pues ahí lo dejo para también escuchar a Julia y muchas gracias. Perfecto, Ana María, muchas gracias. Interesante la perspectiva de plantear, efectivamente, cuando uno lo toma desde la teoría, y con Ana también somos parte de la red de investigación de ISTR, donde la conversación en general se da en un nivel bastante más teórico. Eh, claro, si uno va a las bases, la filantropía debe ser ese capital de riesgo y ese capital de innovación en la sociedad civil, donde precisamente incorporar enfoques nuevos sobre los temas emergentes como el cambio climático, los temas raciales, los temas de género, los temas de descentralización, de gobernanza política, eh, antes de que lo hagan los estados, sino que haciendo un poco ese laboratorio, es esos roles que uno debiese fortalecer. Sin embargo, cuando miramos la historia de la filantropía en la región, muchas veces es anterior al Estado. Prestó servicios sociales antes de que nuestros países tuvieran el nivel de desarrollo
necesario para tener esas políticas públicas, digamos, y por lo tanto ese modelo tradicional de prestación de servicio más que de innovación, de garantizar y tener una visión de largo plazo, es muchas veces el predominante. Y está muy bien. Todavía no hemos resuelto todas esas temáticas desde los estados y por lo tanto, así como lo plantea Otto Scharmer, tenemos que convivir con esta filantropía punto uno, punto dos, punto tres y punto cuatro al mismo tiempo. Eh, pero podemos tener esa combinación. Ahí le quiero dar el pase a Julia. Julia, tú lideras una organización que precisamente, o sea, para el Cono Sur la representas. Hay un saludo a Carolina también, que la lidera para la región completa. Eh, la, y Latimpacto ha buscado precisamente ir viendo cómo se incorpora más allá de la visión solamente de la filantropía, la de la inversión de impacto y la inversión social, entendiendo siempre un continuo de capital. Cuéntanos, Julia, cómo están viendo este fenómeno en la región, cómo se va combinando con estos otros elementos que ya existían desde el mundo corporativo, desde el mundo tradicionalmente fundacional y esta otra línea de las finanzas de inversión de impacto. Bárbaro, gracias Emilia, buenos días a todos, a todas. Sandra, Ana María, un placer y un orgullo estar acá. Feliz cumple, Cefis. Gracias. Soy Julia Yurlina, estoy en Buenos Aires, en Argentina, me va a acompañar el mate todo este encuentro, me verán, y estoy muy feliz de estar acá. Como un poco adelantaba Emilia, nosotros somos una red de pares multisectoriales. Esto quiere decir que invitamos a sentarse en la misma mesa a los diferentes actores que son inversionistas de impacto. ¿Y esto qué quiere decir? Todas aquellas organizaciones o individuos que inviertan financiamiento económico, de conocimiento, de recurso humano y que quieran poder medir y escalar ese impacto. Entonces, para nosotros es una muy buena oportunidad de encontrarnos con esas diferentes tendencias. ¿Qué podría agregar hoy? Bueno, en Latimpacto hoy somos 243 miembros presentes en 40 países. Pertenecemos a una red, tenemos redes hermanas en África, en Asia y en Europa. En total somos 1.300 miembros. Pero como les decía, somos multisectoriales. Entonces está la academia, Cefis es miembro de Red de, de Latimpacto, Red de América es aliado, CMFI participa. Estamos tratando de abrir mucho más el panorama y ver qué está pasando. ¿Y qué está pasando? Lo que nos damos cuenta es que la filantropía con ese 1.1, 1.2 y las miles de variantes que van naciendo, tiene mucho para dar, mucho para dar. Los inversionistas están mirando qué es lo que está pasando con la filantropía, están evaluando y lo que nosotros a veces sentimos es que desde el mundo de la filantropía, lo voy a decir muy en argentino y me dicen si no se entiende, no nos la creemos tanto. Creemos que bueno, que nuestro caminar comunitario, que el desarrollo de base, que los informes que hacemos son sumamente interesantes, pero que se quedan muy en algo que debería ser mucho más, si se quiere, financiero. Y no es así, porque en realidad el inversionista lo que quiere es tomar de esa experiencia, de ese bagaje, de todo ese recorrido que han realizado tantísimas organizaciones y tantísimas comunidades y poder medirlo y escalarlo. Entonces, para mí ahí hay un laboratorio muy interesante donde tenemos como misión, y Latimpacto trata de hacer eso, Red América y CEMEFI también, de acelerar y de aceitar esos canales de comunicación. Porque muchas veces están unos esperando respuestas, otros no se animan a hacer las preguntas y decimos, no, vamos a encontrarnos y ver qué pasa. Creo también que estamos, nuestro territorio, nuestra región Latinoamérica, ustedes saben que es una de las que más posibilidades tiene, pero también es la más desigual. En pandemia se generó un millonario cada 2 semanas. Entonces, eso nos pone en un espacio de tensión muy grande. Si a eso le sumamos como dijeron las chicas, el desplazamiento USAID, a ver, más allá de la cooperación internacional es un ejercicio político, económico y social. Al retirarse, nosotros desde Latimpacto lo que nos estamos preguntando es, ¿y quién viene a suplantar esa cooperación internacional? ¿Y cuáles son las intenciones de esa nueva cooperación internacional, ¿no? Algunos ya están hablando de algunos países que podrían suplantarlo en el buen sentido.
Pero lo que yo creo que la gran tendencia es que hoy tanto inversionistas como el mundo filantrópico, en todo su bagaje y en todos los colores que manejamos, lo que queremos y lo que estamos pensando es que tenemos que juntarnos para generar soluciones sostenibles. Y nosotros lo que promovemos es que puede haber un retorno financiero para esas inversiones. Entonces, bueno, ahí empieza como otra etapa, pero no me quiero extender más. Claro, perfecto. O sea, en el fondo es básicamente plantear, tenemos más herramientas, no solamente las que hemos usado siempre, y pueden usarse hacia fines semejantes, no una en reemplazo de la otra, sino que como complemento. Muchas gracias, Julia. Bueno, y creo que ahí me das muy buen pase para lo siguiente que les quería pedir, comentar, que era en relación a algún ejemplo, algún caso, alguna situación que hoy día quisieran decir, hoy aprovechemos este foro, aprovechemos estos espacios de conexión, algo que queramos relevar hoy día que esté pasando interesante, alguna fundación, algún contexto territorial, que digamos, uy, pongámosle ojo, aquí hay algo interesante de lo que quizás todos podemos aprender. Porque cuando escuchamos las distintas tendencias, la verdad es que con ciertos matices, estamos todos los países en contextos relativamente semejantes. Entonces, aquí la que quiera partir, Bueno, eh, yo parto, Sandra, creo que prendí el micrófono antes. adelante. Yo creo que la región tiene muy buenas experiencias y ha hecho experiencias muy interesantes. Tú planteabas que somos similares y efectivamente somos similares. Desde Red América yo quiero resaltar algo que estoy viendo con mucha alegría que se está dando en los países. Cuando inicia Red América hace 23 años, como lo decía, empezamos a trabajar con la IAF, con la Fundación Interamericana, el tema de los fondos, ¿sí? Ahora en Latimpacto lo veía la invitación a poder juntarnos para hacer inversiones catalíticas, Julia, ¿cierto? Y es esas inversiones de riesgo, esas inversiones en donde, oiga, pongamos el recurso, tengamos el recurso y entreguémoslo a las organizaciones, en este caso de Red América, las organizaciones de base. En la historia de Red América se han hecho 5 fondos colaborativos y un fondo regional que se hizo con el BID. Los resultados ustedes los pueden encontrar y los invito a que visiten nuestra página. Toda la información de Red América es pública y eso también ha sido, creo que un logro importante porque a veces creemos que el conocimiento es exclusivo y no. Hoy el conocimiento debe ser público. Y en esas experiencias de los fondos, creo que hoy el llamado que todos estamos haciendo a la colaboración, yo me atrevo a decir que es posible y que la colaboración, lo que decía Juli, la colaboración sí se puede hacer. Y lo demostró Red América hace 20 años, cuando empezó con los fondos en Chile, disculpe, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México. Y hoy el ejercicio que está haciendo el fondo mexicano de Red América es realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque a esa escala, y yo entiendo la necesidad de escalarlo y de cómo hacerlo, será una discusión mayor, pero a esa escala de los proyectos comunitarios, de los proyectos de desarrollo de base, poder ver temas que a veces se los imagina uno inmensos, como los temas climáticos, los temas ambientales, los temas de diversidad e inclusión, verlos ahí, creo que son laboratorios muy importantes para poder también tener argumentos de cómo ir avanzándolos. Yo quiero resaltar eso, quiero resaltar, Ana María lo mencionaba, son 6 proyectos en diferentes regiones de México en donde los miembros de Red América se juntan esfuerzos económicos, juntan esfuerzos de conocimiento, metodológicos y apoyan y desarrollan estos proyectos con esa visión y es mirar qué sucede y cómo aprendemos todos también de estas experiencias. Quiero resaltar eso y seguramente, y no, voy a tomarlo también desde acá, Emilia, ¿qué está pasando? Yo creo que
siempre estos momentos, en Colombia le decimos de sacudón, de temblor, frente a la cooperación internacional que el 20 de enero nos cambió el panorama. Eh, a mí me encanta porque estamos viendo en Guatemala, estamos viendo en Honduras, en El Salvador, cómo las fundaciones dicen, bueno, ya no tenemos ese recurso, ¿cómo nos juntamos? Entonces, ese llamado de colaboración que a veces se ve allá como en el aire, es posible y eso da mucha esperanza. Yo creo que aquí lo que nos corresponde a nosotros desde nuestras organizaciones y juntando nuestros esfuerzos es cómo les facilitamos mucho más metodologías, iniciativas, prácticas, conocimiento, que es el rol de la red, para que esos ejercicios de juntarse, de colaborar, realmente logren los objetivos. Perdón, me silencié para no meter ruido. Eh, y efectivamente, la colaboración, como lo plantea Ana, también dijo, requiere poner fierros. No, no es solamente una declaración, hay que poner estructuras, hay que hacer una inversión en conocer al otro, en entender, sobre todo cuando estamos hablando de colaboración multisectorial, y ahí Red América efectivamente tiene un gran trabajo con cómo nos entendemos muchas veces con el sector privado, o sea, perdón, con el sector público, con sus prioridades, con sus ritmos, cómo nos entendemos eh, con una sociedad civil que a veces puede ser un poco más escéptica, o haciéndonos cargo también de la simetría de poder y de influencia que hay entre las organizaciones y las relaciones de codependencia que se van generando. Ana María, ¿qué Sí. quisieras resaltar hoy día? Si dijeras como, acá hay algo que me gustaría que todos pusieran un ojo. Ah, caray, mira, lo primero que me vino a la mente, y no es porque sea Cefici en Chile, pero lo voy a decir, porque soy una admiradora del proyecto Multiplica. O sea, porque no es fácil poner Misión a múltiple. dialogar, no es fácil poner a dialogar a entidades donantes, a querer simplificar procesos, a revisar cómo de qué manera democratizan más sus recursos, cómo llenan espacios, digamos, y huecos donde no hay tanto financiamiento, a quién le dan oportunidad y a quién no, porque finalmente hay que recuperar y retomar ese rol de poder que tenemos las entidades donantes junto con las organizaciones de soporte a la filantropía, ¿no? Y ahí hay un desbalance generalmente con la participación que tienen las organizaciones. En ese mismo sentido, también en México hay participaciones interesantes de colaboración de entidades donantes para la atención de emergencias, ¿no? O sea, de ahí surge, por ejemplo, también el consorcio de ensamble. En este momento hay un diálogo, la oportunidad, por ejemplo, ante la restricción y la disminución de la cooperación internacional abre puerta para que se dialogue internamente y diga, oigan, aquí hay un espacio de oportunidad para atender estas necesidades, ¿no? Y cómo lo queremos hacer, ¿no? Entonces hay entidades donantes que han estado mucho tiempo en territorio mexicano y que no habían dialogado entre sí. Empiezan entonces a mirarse y decir, oye, tú y yo podemos hacer algo juntas, ¿no? Yo soy una convencida de que hay que aprender de otros modelos, ¿no? Y por ejemplo, cuando iniciamos el trabajo antirracista, pues había que escuchar un poco la experiencia que GIFE tenía en Brasil, guardando la distancia de los contextos diferenciados. Entendemos que Brasil es muy complejo y muy distinto, como lo es tan complejo y distinto México, ¿no? Pero creo que, y como lo decía Sandra, ¿no? Hay ya experiencias de fondos colaborativos. Eso me parece que Stefis lo ha sistematizado, lo ha concretizado, lo ha promovido, ¿no? Y bueno, y Impacto, que decir, nos vino a meter también en una dinámica de reflexión, decir, oye, ¿será que nuestros mecanismos, los que necesariamente con los que hemos trabajado, son aquellos con los que tendríamos que seguir? ¿O tenéis room para poder promover, innovar y motivar otro tipo de alianzas con el emprendimiento social, con las mismas empresas? Entonces, eh, lo que creería que hay que hacer en este tipo de casos es como revisar. El buen Rodrigo Villar dice, ¿no? Los mitos, ¿no? Generalmente nos casamos con un modelo, nos casamos con ciertas situaciones, porque, bueno, finalmente somos
no nos gusta la incertidumbre, nos gusta controlar, ¿no? Entonces, nos vamos como lo que conocemos. Entonces, la idea es esta, ir conociendo estos modelos, que no implica que vayan a adaptarse tal cual o a replicarse tal cual en nuestros contextos, pero al menos sí que reflexionar junto con otras para poder ver cuáles son los criterios y las condiciones en las que sí podrían funcionar estas cosas, ¿no? Entonces, y ahora recientemente tuvimos una reunión con las organizaciones que trabajan como aliadas regionales, junto con CEMEFI en 19 estados de la República. Y bueno, hay mucho ahí también de dónde retomar, desde la participación de unos en su diálogo con el gobierno local, digo, también en la procuración de fondos para lograr que las organizaciones también accedan a recursos, en la transparencia y rendición de cuentas, que las organizaciones también ahorita están teniendo una gran demanda y presión, al menos en el caso de México por la ley antilavado, ¿no? Entonces, también hay que adaptarnos a situaciones y revisar hasta dónde podemos ser tan creativos e innovadores con restricciones tan rígidas como las que nos están imponiendo legalmente, ¿no? En estas Sí. situaciones. Pues por ahí. Bueno, y efectivamente, Ana María, yo creo que ahí tocas un punto que, por ejemplo, con Chile en este momento es común, quizás por vías distintas en México a través de una erosión que se ha ido generando hacia el sector desde desde el gobierno, digamos, pero que si uno mira también, como veíamos en la conferencia de SDR, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, bueno, están mucho más deteriorada esa posibilidad de relación o de vínculo con lo público, pero también ha de haber una oportunidad, el trabajo más bien regional, y ahí Wings ha hecho bastante por promover estándares de transparencia, estándares de reportabilidad que vayan asegurando cierto respaldo ciudadano al quehacer de las fundaciones, tanto donatarias como donantes, digamos, del ecosistema filantrópico, eh, porque lo hemos visto en la región, la tensión desde distintas puntas del espectro político, acá está Argentina también, eh, ha sido una desconfianza a la sociedad civil. En el caso de Chile tuvimos el caso convenio, un escándalo de mal uso de recursos públicos a través de fundaciones falsas, donde también se está tramitando una nueva ley sobre el registro, la transparencia, la reportabilidad de organizaciones, de organizaciones sin fines de lucro que, que tienen el potencial, si uno lo mira de la forma optimista, de generar un piso de transparencia que nos asegure una mayor credibilidad frente a la ciudadanía, pero también tienen el potencial de ser una regulación excesiva que ahogue la capacidad de diversidad y pluralidad dentro de las organizaciones, sobre todo cuando las miramos a nivel local. Entonces, yo creo que es un punto muy relevante el que planteas, donde también tenemos una oportunidad de aprendizaje de las experiencias comparadas desde quienes lo están resolviendo muy bien y también desde los caminos que podríamos tratar de evitar. Eh, yo creo que es un gran punto. Y sobre todo desde la autorregulación que podemos emprender, sobre todo en colaboración y sectorialmente entre distintos países. Y ahí destaco el rol de la AFE en Colombia, del CEMEFI, de GIFE, del GDF en Argentina, de ir generando estándares sectoriales que además, al poder mirarlos internacionalmente, se fortalecen y pueden tener una mayor robustez frente a los distintos países. Y el trabajo de Wings también en poner esos estándares globales. Julia, ¿qué destacas tú? A mí me encanta, nosotros en Latimpacto tenemos fondos y programas, los pueden ver en la web, pero realmente como ejemplo, y también voy a decir que no es porque esté ante una audiencia que seguramente será la mayoría chilena, me encanta la experiencia de bien público, ¿no? Estas 12 organizaciones que se unieron e hicieron un programa y un fondo de pago por resultados en educación en Chile. Para mí es como tiene todos los condimentos y toda la experiencia y todos los desafíos que uno sueña cuando empieza a decir,
y cuando empieza a invitar a otros a decir, vos también podés ser parte de este programa. Entonces, para mí Bien Público es un fondo que genera pago por resultados en diferentes espacios a nivel educativo, que ya va por su segunda rueda, y me parece que yo creo que y de hecho Fundación Mustakis, que es miembro de Latimpacto, es parte activa de este fondo. Lo que siempre hablamos y decimos es, sabemos que de aquí a un tiempo la sistematización va a permitir que se escale. Yo tengo mucha fe en que esta experiencia pueda ser tomada por otros países, por otras ciudades y por otras personas que tengan ganas que eso suceda. Después hay muchísimas experiencias, no me voy a detener en ninguna. Lo único que puedo decir es que hay que ser valiente y por eso a mí me gusta también cuando se empiezan a meter diferentes áreas, gente más joven, gente más grande, porque dentro de todo el continuo de capital tenemos la creatividad para inventar lo que querramos. Si queremos llegar a un objetivo y cada uno pone la experiencia, su bagaje y lo que cree que puede aportar, podemos hacer diferentes combinaciones financieras, combinar la filantropía con el pago por resultados, el retorno financiero para la comunidad o el retorno financiero para los inversionistas, o hacer un blend de eso. Entonces, es ese cuadro famoso del continuo de capital. Lo bueno de ese cuadro es que el año que viene probablemente cambie, porque nosotros tampoco ya estemos parados en el mismo lugar. Y creo que en ese sentido tenemos que ser mucho más creativos, libres y sacarnos algunos tapujos, ¿no? Decir, bueno, tal vez es un llamado por teléfono a alguien clave y empezar a sentarnos desde la honestidad y desde la sencillez y decir, bueno, ¿cómo sacamos esto adelante? Y genial. Y efectivamente, yo creo que Latinoamérica ha ido tomando un mayor rol en el escenario global, digamos, si nos miramos como región hacia desde el resto del mundo, precisamente por ese nivel, digamos, de ingresos medios, de la capacidad técnica que existe, la diversidad que hay, sofisticación en los sistemas financieros, etcétera, que puede ir también no solamente tomando y adaptando modelos de otras partes, sino que desarrollando los propios. Em, quiero darle la posibilidad a las personas que nos están escuchando de poner preguntas, comentarios. Podemos usar la caja de chat que está abierta o la de preguntas y respuestas. Pueden ser preguntas dirigidas a alguna de las panelistas, pueden ser abiertas, comentarios que quieran hacer. Yo los voy leyendo acá. Em, Así que si los quieren ir dejando por ahora, eh, para estos 15, 20 minutos que nos quedan. Y Y si no tenemos ninguna pregunta o comentario, algo que ustedes quieran comentarse entre lo que han escuchado a los demás por mientras nos van llegando las preguntas. Emilia, yo Sí, quisiera poner sobre la mesa una reflexión, porque afortunadamente los cambios existen y creo que este año ha sido un año de muchas reflexiones para todas las organizaciones frente a lo que estamos pasando. Y quisiera poner sobre la mesa algo muy importante y es el rol del sector público y cómo vamos, o sea, entendiendo que, y tú lo planteaste, entendiendo que vamos en estos péndulos a veces inciertos, a veces en donde uno no sabe qué va a suceder el próximo año. Muchos de los países están en el caso de Colombia, estamos en momento electoral, pero el rol del sector público en esa palabra famosa de la escalabilidad es fundamental. Y yo creo que lo que hoy como organizaciones tendríamos que profundizar es en el cómo hacerlo, en el cómo ese diálogo con el sector público se tiene que dar, porque ellos también se están preguntando en la financiación, ellos también se están preguntando en mecanismos innovadores, Julia. Ellos también, o sea, eso no es solamente de la sociedad civil y del mundo empresarial, sino también de lo público lo están haciendo. Y creo que ahí es necesario empezar un diálogo y un diálogo transparente, fluido, de confianzas, porque creo, y es una posición muy personal, que realmente quien está llamado a la escalabilidad es lo público que somos todos también, ¿sí? Son los estados que somos todos. Entonces, quisiera poner un poco
ese tema porque lo estamos viendo en América Latina, lo estamos sintiendo, fundaciones empresariales que antes no tenían relación, los contextos los están llevando a esto y creo que es necesario ese diálogo y ese análisis profundo y el mirar también los cómo sí. Y que efectivamente, yo creo, acá tenemos en la audiencia, a ver si se animan, a Patricia Casio del GIFE, eh, donde yo creo que Brasil ha hecho un trabajo muy relevante en Ya tenemos a precisamente, Casio, ahí tenemos a tenemos a Casio, bien, Casio. está. Precisamente, pero quisiera destacar eso, el enfoque de plantear a la filantropía como un sector dentro de la economía que interlocuta con el poder político. De hecho, hay este manifiesto político filantrópico sobre entender que no es neutral, porque tal como se planteaba en, en, y que es parte del fundamento de nosotros como CEFIS somos parte de una escuela de gobierno, es que lo público no es solo del sector público, no es solo el Estado. Y por lo tanto, toda esta inversión social, toda la filantropía ocupa ese espacio y lo interviene sin un mandato electoral, pero lo interviene y por lo tanto es una acción política. Plantea una posición, puede no ser partidista, pero es política y por lo tanto hay que entender ese código, ese desarrollo y poder plantearlo. Ya, tenemos varias preguntas acá. Eh, Voy a partir con la de Casio. Eh, eh, Dice, la filantropía se acerca muchísimo a las élites económicas de sus países. ¿Qué evaluación tienen las panelistas en relación a la disposición de las élites de la región para asumir su rol en enfrentar las desigualdades? Me encanta, Casio, muchas gracias. No Casio. te guardas nada en la pregunta. Ay, yo voy en esa, me encanta. Casio, podemos hacer otro seminario. Que abra la cámara. Casio, para quienes no lo saben, Adoro es el Casio. director del GIFE, el grupo de institutos, fundaciones y empresas donantes de Brasil. Mm. ¿Vas a Ay, tomar Ana, varias, Emilia, toma. o te Ana, va? Ya, ahí. ok. y Julia va a Este, tomar un mate, yo voy a tomar un café para responder. está muy bien. A ver, la semana pasada teníamos, o antepasada, teníamos una conversación con Ricardo Rafael en su ponencia, decía algo que me pareció muy importante. Y la filantropía, al menos en el caso de México, que parte de la filantropía institucional de las élites, de repente él mencionaba, es un correctivo de lo que le temen mucho a las élites, que es el populismo, ¿no? Y bueno, y no nos metamos ya en definiciones mucho más allegadas de lo que es el populismo, que también hace sus propios daños porque no permite la pluralidad. Pero, ¿qué pasa en estos casos? Yo creo que hay disposición para hacer y no hay entendimiento de cuáles son las causas estructurales de la desigualdad. Y hay que también entender de dónde parte la filantropía, ¿no? Porque tampoco creo que lo haya suficientemente desde donde trabajamos, porque no hay que hacer solamente filantropía de escritorio. Hay que entender, digamos, finalmente el trabajo que se hace desde las calles y desde los escenarios tan complejos que eso conlleva, ¿no? Por ejemplo, en el México de ahora, pues una inseguridad y una violencia tremenda en muchos de los estados, que eso también no ha permitido el que exploremos otros mecanismos y otras vías de colaboración, ¿no? Y ha roto mucho el tejido social, ¿no? El tejido. Entonces, la respuesta corta, Casio, es si hay disposición, hay poco entendimiento de cómo remediar las desigualdades y de que somos también parte de esas desigualdades, porque no solamente reproducimos desigualdades y tratamos de remediar esas desigualdades, y si no entendemos ese rol dual que tenemos y contradictorio, yo creo que no vamos a poder solucionar absolutamente nada. Entonces, por eso los enfoques, y tú lo han trabajado ustedes desde GIFE, entenderlo desde la perspectiva de la contribución
positiva o negativa de la filantropía en remediar los problemas de la región. Y por ahí me quedo. Emilia, Sí, yo voy en la misma línea con Ana. Yo considero que estas élites necesitamos todos, porque creo que no podemos juzgar ni a uno ni a otro, sino necesitamos todos entender realmente desde dónde se presentan las desigualdades. Voy a ser un poco indiscreta hoy, pero en el mundo empresarial, hoy tenemos fundaciones tradicionales de muchos años que se están cuestionando tanto porque sus juntas directivas se están llamando a reducir, a ajustarse a otros mecanismos. Y ahí un poco es como el diálogo con los empresarios, como el diálogo con las familias empresarias que conocen la realidad, que saben las estadísticas, que las revisan permanentemente, cómo realmente lo llevamos a un entendimiento y entendemos todos las realidades que no están simplemente en una estadística, sino en las realidades en lo particular y en lo local. Y yo creo que ahí es necesario un diálogo mucho más fluido, menos apasionado, menos de ideologías y más de realidades, ¿sí? Y ahí hay entidades muy importantes en América Latina que tendrían que hacer ese llamado y creo, Emilia, que desde nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces se ve desde el negocio muy interesante, pero solo desde el negocio. Y creo que tenemos que verlo en una dimensión mucho más amplia, ¿sí? Desde todos los sectores. efectivamente. Julia, ¿quisieras comentar algo más respecto a esta provocación el rol de las élites empresariales y de poder en nuestros países en realmente comprometerse con las desigualdades? Creo también que hay otras élites y que están más cerca nuestro, entonces me parece que esto del diálogo, pero también creo yo, para agregar algo diferente, generar espacios dentro de las políticas públicas para que se den marcos regulatorios, para que se den canales transparentes. em, Algunos deben tener muchísimas ganas de acercarse y no saben cómo, y hay otros que sabemos perfectamente que no les interesa. Entonces, decir, si tenemos estados presentes, políticas públicas, reglas claras y un objetivo común, creo también ahí yo soy tal vez un poquito más, soy un poquito más dura en eso. Creo que sí tenemos que tener estos espacios de diálogo, creo que sí tenemos que tener estos espacios de formación, pero también juntar a todas las élites intelectuales, las élites políticas, y dar un marco que invite amablemente a empezar a pensar en este objetivo común. Creo en la presencia del Estado en ese marco regulatorio. Y yo creo que efectivamente ahí me haces pensar en una de las apuestas interesantes que también se están dando en la región, eh, que parte con una mirada regional además, que es, bueno, ustedes saben, en la región tenemos dos signatarios del Giving Pledge, digamos, aunque tenemos bastante más billonarios que son los dos. Eh, y uno de ellos es precisamente el matrimonio Vélez Reyes y esta fundación Vélez Reyes Más, que se crea, eh, quiero decir 2 años, pero quizás es un poquito menos, eh, donde efectivamente han decidido que uno de sus focos de inversión es la democracia. Y un rol que en general estuvo más aportado desde cooperación internacional, desde programas de Open Society, de fundaciones globales, también lo están tomando como este entrenamiento para desarrollar esa capacidad de interlocutar bien con el sector público, no solamente desde la filantropía, sino que también desde las comunidades de base y la capacidad de generar escuelas de personas que puedan llevar esa discusión al sector político. Por supuesto, no es neutral, pero sí busca hacerlo de una manera diversa y plural. Para que ya vayamos cerrando, voy a tomar la última pregunta de acá, que además coincide con la que les tenía preparada. Así que acá desde 40C les mandamos un saludo. Preguntan, ¿cómo se imaginan a la filantropía en Latinoamérica de 10 a 20 años más?
¿Cómo la sueñan? ¿Cómo les gustaría que fuera? Más atrevida. Pero yo creo que vamos en ese camino. Honestamente, hay gente que ya, digo, en este transitar, la verdad, y hablando también de las élites y lo que sea, Julia, hay más diálogo y eso me parece bien interesante y hay más curiosidad de explorar nuevos modelos y hay más simpatía por acercarse a los problemas y no sentirse más relacionados con respecto al conjunto, a su aportación en el conjunto de las mejoras que se requieren tener a nivel global, ¿no? Ayer conversaba con una chica sobre un proyecto que hicieron sobre escalamiento en organizaciones humanitarias, ¿no? Entonces exploraba dos tipos de casos, unos en la utilización de inteligencia artificial y el otro sin la utilización de inteligencia artificial. Pero bueno, en suma no era tanto el proyecto que habían hecho, sino la disposición de las organizaciones, o sea, cuál es la disposición de la cooperación internacional. Creo que hay mucho que hacer para entender que los problemas a nivel mundial son también parte de nuestra responsabilidad. Entonces, también, o sea, es increíble, ese es el retroceso del discurso de derechos humanos, es no pensar que me toca a mí. Y yo veo una filantropía que sí se toca y se trastoca con la violación de los derechos humanos de los demás. Y vamos caminando en ese aspecto. Yo me parece que sí es una reflexión que se está teniendo en diferentes espacios y que yo decía, y se hablaba de la disminución de la cooperación internacional, en México afectó mucho las agendas de democracia y derechos humanos. Hay ya entidades donantes que están mirando hacia allá y decir, bueno, cubrimos ese espacio, dialogamos con las organizaciones con las que no hemos dialogado antes, entonces, ahí veo esa filantropía en 10 años, no en 20. En 20 me parece como crédito hipotecario de, en impagable y se me están viendo, pero Bueno, ahí la la dejo. crisis de vivienda también es un problema Sí. regional con las Yo, hipotecas a 20 años. yo Sandra, también me voy a ¿qué te 10 gustaría? años. Yo también me voy a Ujú. 10 años. Yo creo que hoy estamos en un mundo diferente, afortunadamente, donde tenemos información y es cómo esa información, también desde la filantropía, también desde las organizaciones de base, se puede hacer. Pero yo veo una filantropía más activa en el tema regional. O sea, ya no podemos estar centraditos en cada uno de nuestros países. Los problemas que hoy, la geopolítica que hoy, en la que hoy estamos pasando y que seguramente van a ser dos periodos más de ciertos personajes en el mundo, o 4 años más de ciertos personajes en el mundo, nos lleva a pensar y nos lleva a ser mucho más activos. Y es ese negacionismo frente a temas tan relevantes como el cambio climático, como los derechos de las mujeres, como los derechos de población LGTBI+, como los derechos de las poblaciones afro, bueno, todos los derechos. Ese negacionismo ya no. Y creo que ahí la filantropía juega un papel importantísimo frente a poner la voz y a dejar voces mucho más sólidas y más fuertes. ¿Por qué? Porque es el futuro de la humanidad, ¿sí? Quienes tenemos hijos, chicos, todavía pensamos todos los días en eso y no solamente en ellos, en lo que viene. Entonces, yo sí veo unas posibilidades, unas oportunidades realmente muy importantes y tengo que partir desde algo en lo que creo y estoy convencida y es que no puede ser un tema simplemente del mercadeo de la filantropía, sino en la realidad y en los territorios. Yo también. Buen desafío. Espero que en 10 años nuestro planeta siga estando, es mi primer deseo, y que medianamente sea habitable. Yo, basándome en las encuestas que tenemos en el Impact Survey de Latimpacto, donde todos los inversionistas de impacto, los invito también, a quien no lo haya hecho puede contestar la encuesta. Para mí, yo me imagino a la filantropía acercándose mucho más a la inversión de impacto. Y hoy creo que el gran desafío, como para leer un poco la tendencia, es que la temática filantrópica gira en torno a la educación y a la promoción social, y la inversión de impacto
está muy fuertemente basada en el medio ambiente y en las finanzas innovadoras. Entonces ahí yo creo que en 10 años, o es tomando la osadía de Ana María y las ganas y el encuentro de Sandra, creo que ahí vamos a tener que, para mí, van a surgir nuevos temas que converjan en todas estas temáticas. Seguimos todavía como compartimentos estancos en algunas instancias. Y como las respuestas van a tener que ser cada vez más rápidas, más efectivas, y va a ser muy simple, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Porque tenemos un planeta y sociedades y economías y gobiernos que muchos ya están al límite. Entonces no nos quedan ni muchas balas, pero sí mucha creatividad. Entonces me imagino eso, me imagino como reinventándonos y ojalá dentro de las diferencias tener muchos más proyectos en común. Perfecto. Oigan, y estamos como perfectos en tiempo, entonces pensando en esa filantropía latinoamericana más valiente, más atrevida, colaborativa, curiosa, innovadora, que genera esta visión sistémica, que es capaz de integrar distintos tipos de soluciones para avanzar más rápido en sus distintos desafíos, y que lo puede hacer desde una mirada regional, porque efectivamente nuestra convicción a través de todos los estudios que hemos realizado y sobre todo en las conversaciones, las redes que se van dando, los intercambios informales que se van dando entre fundaciones, pero algunos ya cada vez más orgánicos, digamos, más claros, más estructurados. Acá veo algunas personas conectadas de la filantropía chilena que han hecho sus viajes a Colombia, a México, a encontrarse con sus pares, a aprender mucho. Tenemos fenómenos que han pasado en distintos momentos, eh, en que efectivamente sea un impulso, un propulsor a los cambios y al desarrollo en los países, entendiendo que efectivamente este es un espacio que no va a resolver todos los problemas de la región, pero sí donde se pueden aportar nuevas miradas y nuevas visiones. Les quiero dar las gracias a Sandra, a Julia, a Ana María por acompañarnos hoy, eh, a todas las personas que nos han acompañado en esta conexión, contarles que la grabación, el resumen, las presentaciones van a quedar disponibles en la web de CEFIS, donde también pueden encontrar las charlas anteriores. Y quiero dejarlos a todos invitados para nuestra celebración de aniversario el 22 de octubre, donde vamos a tener como invitado principal al director ejecutivo de Wings, Benjamin Beleggi, que Wings, para quienes no lo conocen, es la red global de soporte a la filantropía, que desarrolla una serie de recursos para promover precisamente una filantropía a la altura de los tiempos, de los cambios de este mundo muy variable, donde eh, no basta con seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, no basta con trabajar en estancos, no basta con las miradas incrementales, sino que efectivamente tenemos que tomar una visión más, más drástica y más atrevida, pero también en forma colaborativa y confianza, porque tenemos mucho conocimiento, mucha capacidad desarrollada en cada uno de nuestros países, en el sector, y que puede catalizar cambios a nivel regional. Así que les doy las gracias por acompañarnos hoy, les dejamos hecha la invitación y les deseamos una muy linda mañana o tarde, según donde se encuentren en este minuto. Emilia, y que en 10 años volvamos a estar aquí conversando. Y Dios feliz lo quiera. cumpleaños a Sofis, a Cefis. Muchísimas gracias. Gracias, Que chicos. tengan Lindo día. Gracias. Gracias, Juli, qué bueno verte, Ana. igualmente, que estén muy Emilia, bien. gracias.